atractivos modernos es la media luz. Parece que eso es sinónimo de romanticismo y los ambientes así, para algunos, son atractivos. Pero si hubiésemos vivido en la época de la no electricidad, nada reemplazaba la luz del sol. Pues cuando éste se ocultaba, las familias comunes experimentarían por obligación la media luz en sus casas y calles. Y así deseo que piense ahora en que antes no se prendía la luz. Los niños pueden ser ajenos a esto, pero se llevaba la vela a donde uno quisiera alumbrar. Una lámpara, en su mejor caso, ofrecía mediana luz donde usted estaba. Solo yendo un poco hacia atrás vamos a entender las palabras del Señor en este pasaje y en las ilustraciones que Él nos narra. En primera medida, quiero que miremos la responsabilidad del oyente que se expuso a las palabras de Cristo. Y aunque entiendo que estas palabras que acabamos de la lámpara, del cuerpo, el ojo, muchas veces son explicadas para dar un tipo de explicación superficial y podemos decir moralista, como que cuidado lo que ve en televisión, porque eso es lo que... Y no quiero poner en duda que tantas cosas pueden afectarnos. Quiero que entienda estas palabras en el contexto en que fueron dichas. No hemos abandonado la vez que nuestro Señor Jesucristo echó fuera un demonio y por eso fue blasfemado. Él da una respuesta, hace una advertencia. Además, una mujer por allí quiere como alabarlo, así como desubicada un poco. El Señor le corrige, pero dice la Biblia que se apiñó la gente alrededor suyo, y es cuando el Señor habla acerca de la responsabilidad que ellos tienen con las palabras que escuchan a la luz del día del juicio. En ese contexto, el Señor va a hablar de la responsabilidad que tienen los oyentes y que tenemos los oyentes cuando nos exponemos a la palabra de Dios y al Evangelio. Y al hacerlo, usa estas figuras que encontramos del versículo 33 al 35. Y allí, aunque debamos ir atrás de los ejemplos del Señor, a tratar de entender lo que Él dice, podemos ver que Él estaba señalando allí la responsabilidad de los oyentes. ¿Qué dice la Biblia? Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sean tinieblas. El Señor, le recuerdo, expuso ante los ojos de lo que llamó esa generación mala, le expuso la necesidad espiritual que ellos tenían. El Señor dio un diagnóstico de la enfermedad que ellos sufrían. Era esa profunda incredulidad, y les advirtió acerca del fin eterno que ellos iban a experimentar por la respuesta que estaban dando. Les recuerdo que no solo rechazaron impíamente a Jesús como el Mesías, sino que despreciaban cada palabra del Evangelio. ¿Y eso qué nos muestra? El tipo de oscuridad que tenía. La incredulidad, al menos en estos ejemplos, va a ser asemejada a oscuridad, porque en sí la verdad, la incredulidad es, como llamamos en el sermón pasado, el peor tipo de ceguera, el peor tipo de oscuridad. Pero el Señor es compasivo. El Señor no terminó su discurso diciendo: la reina del sur se levantará con esta generación el día del juicio y los condenará
o los ninivitas se levantarán el día de juicio con esta generación y los condenará, sino que el Señor es muy compasivo y no acabó el sermón de esa forma, sino que advirtió y lanzó un desafío a quienes tenían la oportunidad de escuchar las palabras de salvación de boca del Señor. Así que no fue un médico que solamente le entrega al paciente moribundo sus exámenes médicos y le dice, Señor, usted va a morir. No, sino que además de eso, le señala el camino que debería estar tomando, y eso en misericordia, hermano. Le recuerdo que a la gente a la que el Señor le está hablando, hace un momento le estaba acusando de echar los demonios por Satanás. Pero aún así, hermanos, el Señor muestra su compasión diciéndole lo siguiente. Quizá había gente considerando las palabras de Cristo, pero el Señor, que dice la Biblia que no se fija de lo que solo ven sus ojos, porque Él conocía el corazón de quienes se acercaban a Él, el Señor quizás conocía que entre la multitud había gente que estaba considerando seriamente las palabras de Cristo, pero tenían temor de creer en el Señor, y más públicamente, y más en ese contexto que empezó todo ofendiendo como una ofensa al Señor. Quizás allí le escuchaba gente que encontraba el evangelio correcto y en verdad veían su necesidad y no veían impedimentos para creer que Jesús fuera el Cristo, pero como miraban a su alrededor y parecía que todo el mundo estaba señalando como un hombre malo al Señor Jesucristo, ellos no querían tomar partido de modo que se vieran como fanáticos o crédulos, o quizás por temor a los líderes judíos. Por lo que vimos en las palabras de Cristo, muchos temblaron frente a las advertencias que el Señor hizo. Y su evangelio llamaba a todo tipo de pecador, pero estas personas, aun cuando el mensaje del evangelio les empezó a dar sentido, aun cuando veían su necesidad, no procedían a creer en el Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe. Y si algo maravilloso de los evangelios, usted no piensa que el evangelio es una misma historia contada muchas veces monótonamente. Sí, es una misma historia, pero con esto parece que el Señor, que es el médico de las almas, nos empieza a mostrar la anatomía de los seres humanos. Hubo gente incrédula, hubo gente que no vino a Cristo por varios motivos, no siempre por el mismo. Y eso nos ayuda a entender que el evangelio es una respuesta para todo tipo de hombre, para todo tipo de inquietud, para el incrédulo perverso, pero quizá para esta gente que por quizás temores que tenían no venían al Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos señala que existió y existe un tipo de oidor que no desea oponerse abierta y groseramente a Cristo. Como fue el caso de los judíos, que cuando vieron que el Señor hizo un milagro, le dijeron, ese hombre echa los demonios fuera por Belcebú. Estamos hablando de una contradicción abierta. Y encontramos que entre los oidores del evangelio hay gente que abierta y groseramente se opone al evangelio. Quizá usted se ha encontrado con ellas, quizás solo ha escuchado de oídas con ellas, pero es gente brava y es gente grosera contra el Señor Jesucristo. No temen decir, Jesucristo, cualquier cosa que se les ocurra, Dios, la Biblia, el evangelio, y se deslenguan en sus malas prosas. Pero quizá había un tipo de oidor que no deseaba oponerse de esa forma a Cristo. Quizás vieron el equívoco y el terrible mal de quienes rechazaban de forma grosera al Señor. Ellos, por supuesto, no tenían esa misma actitud. Oían con interés, estaban siendo convencidos por las palabras del Señor, pero había un problema. Tampoco se rendían al señorío de Cristo. Es decir, hermanos, que en última instancia y para los efectos
caían en el mismo lugar que el que se oponía abiertamente a Cristo. Es decir, ¿cuál es el problema o cuál es el fin en última instancia del que se opone groseramente a Cristo y del que no se opone a Cristo pero no cree en Él? ¿Cuál es el fin de ambos? Pues el fin es el mismo, el rodadero es distinto. El uno va a la perdición en un rodadero negro, feo, maloliente, del que rechaza groseramente a Cristo, y otro va al mismo lugar de condenación en un bonito rodadero de colores, pero es el mismo. ¿Cuál es el punto? La existencia de ese tipo de oidor temeroso, indeciso, se ve en algunos textos. Por ejemplo, en Juan 7:13, en el contexto de la fiesta judía de los tabernáculos, había discusión acerca de la veracidad de Jesús como el Cristo. Allí, en medio de la fiesta de los tabernáculos, unos decían que Él sí era el Cristo, otros decían, no, Él no puede ser el Cristo. Y en Juan 7:13 nos dice, pero ninguno hablaba abiertamente de Él por miedo a los judíos. Si ve en este caso, ¿qué impedía que la gente confesara al Señor? No eran pensamientos negros, no eran pensamientos horribles, pero no confesaban a Cristo. ¿Por qué? Porque tenían miedo de lo que los judíos dijeran. ¿Y cuál era el problema de los judíos o de los líderes judíos? Le voy a mostrar eso en Juan capítulo 9. Y esto aquí, la respuesta se nos va a dar en el contexto de un milagro. El Señor opera un gran milagro en un ciego ya avanzado en años, quien luego de ser sano es exhaustivamente cuestionado por los líderes judíos acerca de la señal de la que fue objeto. Así que lo cuestionan. ¿Y usted era ciego? Sí, soy ciego, era ciego. ¿Y quién lo sanó? ¿Y usted era el ciego? ¿Y quién lo sanó? Y esas eran las preguntas. Todo esto con tal de no reconocer que Jesús le había sanado. Cuando Él no les dio ninguna pista, llaman a sus padres a comparecer. ¿Verdad que este nació ciego? ¿Verdad? Pero tiene más de 40 años. Sí, pero nació ciego, ¿qué hacemos? ¿Y quién lo sanó? Ah, bueno. Juan 9, 22. Los padres, ¿saben qué dijeron? No sabemos, pregúntenle a él, ya está grandecito para que le pregunten. ¿Por qué los papás dijeron esa respuesta? Versículo 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Así que siempre había prevención de la gente. Entonces imagínese una multitud, los líderes judíos están acusando a Jesús de blasfemia, pero el Señor sigue predicando y esa gente está empezando a creer que lo que Cristo dice es verdad, que esto es verdad, y entonces prefieren quedarse tranquilos, no tomar ningún partido allí. No fue lo único, hermanos. ¿Sabe? Los hombres prominentes de la nación también tenían miedo de creer en Cristo. Eso lo vemos en Juan, capítulo 19, versículo 38. Hombres de prestigio, de él dice la Biblia, luego de la muerte del Señor, cuando el Señor está en la cruz clavado pero muerto, dice Juan 19, 38, después de todo esto José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Porque este tipo de personas, como que creían que era el Señor, pero en secreto, no querían hacer público el hecho que el Señor les había dado luz. Este tipo de oyentes probablemente optó por un camino para mantenerse en equilibrio, y es todo eso entre comillas. ¿Por qué no optar por un poco de evangelio secretamente y
externamente y públicamente y socialmente vivir a la luz de las enseñanzas tradicionales de los judíos. ¿Por qué no guardar la fe para mí mismo, la fe en Cristo, y públicamente me sobrevivo en esta sociedad tan complicada, no confesando a Cristo? ¿Le parece algo familiar? De hombres, sobre todo creyentes jóvenes, o quienes están pensando en ser creyentes. Ese camino medio es atractivo. ¿Cuál es? Sí, en mi mente creo que Jesús es el Cristo, pero de ahí a confesarlo públicamente es otra cosa. Voy a guardar la fe para mí mismo, voy a guardar mi fe para el día que me lo pregunten, y eso me lo tendrán que arrancar con anzuelo, porque fácil no lo voy a decir, pero en el interior de mi corazón voy a creer en el Evangelio, pero públicamente es mejor no alterar a los judíos. Estoy hablando alegóricamente, ¿no? Metafóricamente. Es mejor no despertar sospechas, no de que me gano el problema. Es ese tipo de seguidor que encontró, entre comillas, el camino medio. Poder, en un sentido, seguir los principios del Evangelio y por otro lado, seguir las enseñanzas judías o tradicionales por otro lado. El Señor, debo decirlo, repetidamente enseñó que en cuestiones del Evangelio nadie es neutral ni equilibrado. Que en cuestiones del Evangelio nadie puede tomar un camino medio. Algo así como ni andando en la luz, pero tampoco en la oscuridad, lo que llamaremos el discípulo que anda a media luz. Ese discípulo no existe. Existe el discípulo, el que anda en la luz, con todo lo que eso implica. Y existe el que no es discípulo, el que no anda en luz. De hecho, la media luz en nuestro texto es reprendida. El Señor enseñó que frente al Evangelio no puede haber oidores que acepten parcialmente los términos del discipulado. Es decir, sí, Señor, yo sé que tú llamas a la gente a seguirte y ser tu discípulo, a negarse completamente para ser tu discípulo, pero yo voy a ser tu discípulo parcial. Es decir, me negaré parcialmente, me rendiré a ti en tus términos, pero hasta la mitad. Ellos no rechazaban abierta ni completamente el Evangelio. El punto es que no es necesario rechazar completamente el Evangelio. El punto es que si usted no lo acepta abierta y completamente, usted no es discípulo de Cristo, y lo vuelvo a decir. No es necesario que una persona rechace completamente el Evangelio, o lo rechace abiertamente. El punto es que si no lo sigue abierta y completamente, ese hombre no es discípulo de Cristo. Amigos y hermanos, esta es una solemne verdad, y es que no hay medios cristianos ni simpatizantes. Yo he escuchado mucho esa respuesta. ¿Y usted es creyente? Medio. ¿Medio qué es? Eso es lo que en nuestro sermón se llama el discípulo a media luz. No, usted es discípulo o no lo es, pero el medio es el que quizá está diciendo, a mí sí me gusta el Evangelio, es decir, yo no soy ni testigo de Jehová, eso no me atrae, ni mormón, ni estas cosas, yo ya renuncié a eso, no, el Evangelio a mí me gusta, es más, yo he asistido a las iglesias, y entonces, así que comprometido, que rendido, eso no. Amigos y hermanos, no hay medios cristianos, y en Cristo no hay simpatizantes, es decir, los que simpatizan. Puede que en una iglesia podamos llamar simpatizantes a la persona que nos está frecuentando, que simpatiza con la iglesia, pero en Cristo esa palabra no existe, porque usted es discípulo o no lo es.
En Lucas 9:50, Jesús, y acompáñeme al menos en 4 textos en adelante, y mire los términos del discipulado. Yo quiero que usted se convenza, por favor, por amor a su alma, e interprete las cosas de acuerdo a la palabra. Lucas 9:50, el Señor tan solo plantea 2 asuntos, 2 respuestas. No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Cuántos caminos ve usted allí? ¿Cuántos tipos de discipulado ve usted allí? ¿Cuántas respuestas al Evangelio ve usted allí? Es sencillo, son solo 2. O usted va en contra o usted está a favor del Evangelio. No está ese tipo de que, vea, soy medio no existe. O está con Cristo y a su favor, o está en contra. Luego Lucas 9:62, el Señor repite la misma verdad, pero esta vez con una parábola. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y para nosotros los citadinos eso no nos dice nada, porque ni arado, ni mirada, ni nada de eso entendemos en este contexto. Pero se supone que quien está arando, si quiere hacer un surco, bueno, con sus 2 bueyes al lado, y un surco derecho, él debe mirar hacia dónde está, ¿verdad? Imagínense que el que está dirigiendo los bueyes mire hacia atrás como distraído de la situación. Pues eso le va a quedar como las carreteras que ya sabemos, ¿no? Bien. A veces uno piensa que todavía hay carreteras romanas, ¿no? ¿De cuántos siglos? ¿Verdad? Y nuestras carreteras tienen que ser pavimentadas cada tanto, pero bueno. ¿Qué dijo el Señor? Haciendo una analogía al seguimiento a Él. Si usted ha puesto su mano en el arado, es decir, si ha decidido seguir a Cristo, usted no puede seguir a Cristo y distraerse en los demás asuntos como queriendo hacer ambas cosas bien. Y el Señor dice que eso no es posible. No es posible. Dice, ninguno puede hacer esto. No es apto para el reino de Dios el que quiere andar con un pie como viene viviendo, como es socialmente aceptable, y otro pie en Cristo, quizá guardando su fe para sí mismo o para ciertas circunstancias específicas. El Señor dice, no, o pone su mano en el arado y sigue adelante, o mire atrás. Pero ambas cosas no puede ser. Y en Lucas, capítulo 11, versículo 23, el Señor repite la verdad. 11:23, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay un punto medio. Y note ahora los términos de Lucas 11:36. Después de todo eso lo entendemos. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. O se está lleno de luz, sin parte en las tinieblas, o no. Esta es la responsabilidad del oyente, hermanos y amigos, que frente al Evangelio usted acepta todos los términos, se rinde a todo el señorío de Cristo en humildad, o queda fuera, queda contrario, queda combatiente. No importa si su contrariedad sea disimulada, no tan visible, o sea grosera, o está en Cristo o no lo está. Acepta todos los términos del Evangelio o no. Como se puede dar cuenta, no hay una tercera vía, una tercera opción. En segundo lugar, miremos la responsabilidad acogida. Miramos la responsabilidad del oyente, pero miremos la responsabilidad acogida. El Señor se dirige a todos, señalando la responsabilidad de los oyentes frente al Evangelio mediante 2 ejemplos. El primer ejemplo, el versículo 33.
Y estamos hablando de la responsabilidad del oyente frente al Evangelio. Nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Para nosotros almud no significa mucho, pero almud era un recipiente de madera con una medida específica. Así antes usted no iba, por ejemplo, a decir, ay, me vende 1 kilo de papa, sino llevaba su almud llenito de papas, le cobraban algo. Esa era la medida. Así que era una especie de balde, un almud. Generalmente en las casas antiguas, una cosa servía para muchas cosas a la vez, ¿verdad? No teníamos una cosa para cada cosa, sino, y a veces en el almud, al revés, se podía colocar una lámpara. Pero ¿qué sentido había si usted ponía su lámpara de aceite dentro del balde? Ah, pero tengo prendida la luz. Sí, pero ¿de qué le sirve allí? ¿Por qué la pone bajo el almud? Ese no es el lugar para poner una lámpara. ¿Dónde la pondría según el texto? Arriba, en el candelero. En un candelero, en algo que pueda alumbrar. Metido en un balde, no va a cumplir su función. Con esta parábola el Señor nos está enseñando la responsabilidad del oyente. Es necio colocar la lámpara en lugar donde no dé su luz o que no aproveche. ¿Qué hubiera dicho el Señor en esta época para enseñarnos tal cosa? Quizás alguno de ustedes instala un bombillo debajo de un tapete. ¿Comete tal cosa? ¿No, verdad? ¿Dónde pone el bombillo? Seguramente todos arriba. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? Pues que alumbre, no bajo un tapete, puede ser. Segundo ejemplo de la responsabilidad del oyente es 34. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. La palabra de Dios dice que el ojo es la luz del cuerpo. ¿En qué sentido? En que, hermano, si usted o si alguna persona carece del sentido de la vista, lo que en nuestro texto significa su ojo, un ojo malo, ¿usted puede decir que está en problemas solo sus ojos? Es decir, lo que le pasa a sus ojos, usted puede decir, bueno, menos mal solo son los ojos. No, si sus ojos están mal, todo su cuerpo va mal. ¿Por qué? Porque usted va a tropezar con todo, usted no va a tropezar solo con los ojos. Usted no puede decir, son los ojos los enfermos. No, si sus ojos están mal, todo su cuerpo está mal. ¿Por qué? Porque los ojos cumplen la función de guiarlo, de alumbrarlo. Los ojos, o a través de los ojos, o gracias a los ojos, usted puede llevar a su cuerpo correctamente por el camino sin tropezar. Si su ojo es malo, no solo sus ojos tropiezan, sino todo su cuerpo tropieza. ¿A qué hacen referencia estos ejemplos? Pues voy a hablar de esta forma. ¿Dónde pones la luz del evangelio que recibes? ¿Dónde, amigo? ¿Dónde, hermano? ¿En qué departamento de tu alma, de tu mente, llegan las palabras que continuamente escuchas desde la predicación de la palabra? ¿Dónde está alojada cada predicación, cada enseñanza? ¿Dónde la dejas? Pienso que según este texto, muchos se van con su lámpara tranquilos para la casa mientras viene el domingo, porque el lunes la lámpara de la enseñanza que escucharon queda debajo del almud y no sirve para nada más. ¿Dónde dejas la luz de la palabra de Dios que hoy escuchas? Muchos ya la tienen destinada al rincón de la mente, donde algo alumbre, donde cuando queramos podamos ir a sacar un recurso de lo que hemos escuchado, sacar provecho. Sí, yo recuerdo alguna vez que me enseñaron tal cosa, pero no es lo que está alumbrando tu vida, sino
la tienes allá en un rincón, pero de vez en cuando te acuerdas que hay un buen recurso en la palabra de Dios y entonces corres a ese principio. Cuando estás afanado, corres y tomas el principio, pero no es la luz que alumbra tu vida, el Evangelio, la palabra de Dios. Quizás otro ha llevado el Evangelio a un campito en los afectos. Sí, cuando están alegres y todo está bien, pues no hay Evangelio, ¿verdad? No necesitan ninguna cruz, no necesitan lágrimas de arrepentimiento, no hay por qué seguir a ningún maestro allí. Pero cuando se aprieta el asunto, corren al rincón de sus emociones donde han dejado la luz del Evangelio y ya sacan un pequeño recurso para: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ay, cómo me siento de bien con eso. No es la luz que te alumbra, pero la has dejado en un rincón. De vez en cuando vas a ese rincón, abres esa alacena donde está esa luz cuando la necesites, pero el punto es que nunca necesitas constantemente el Evangelio, sino de vez en cuando tienes tus pequeños problemas, cuando hay un desafío en tu vida, te acuerdas que hay algo guardado en la alacena, pero no es la luz que alumbra la vida, no la es, porque tu vida es alumbrada por otro principio. ¿Qué ocurre con la vela que se pone en el almud? ¿No ves que se va a sofocar? ¿De qué te sirve exponerte al Evangelio si tú realmente no crees en su mensaje? Tú crees en algo de su mensaje, no crees completamente en su mensaje. En este caso no eres mejor que el ciego. ¿De qué te sirve instalar un bombillo debajo de un tapete con respecto a un ciego en una noche oscura? ¿De qué sirve? ¿De qué le sirve a usted su famosa luz? No le sirve para nada. Así que el Señor señaló la condición ideal, lo que debería pasar cuando la gente se expone al mensaje del Evangelio, en el versículo 36. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, ¿sí ven las palabras? Quiero que note las palabras comprensivas. Note, así que si todo, escuche, si todo, no parte de ti está lleno de luz, no tu mente, no tus afectos, sino todo tú. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, otra palabra comprensiva, una es la palabra todo, otra es lleno de luz, no teniendo parte alguna, o sea, ningunas tinieblas, será todo luminoso, porque el Señor redundó en esas palabras tan absolutas como nada, todo, completo y lleno. ¿Qué nos está dando a entender nuestro Señor? Que, por supuesto, es una relación directa de recibir por medio de la fe los beneficios de Cristo y su Evangelio sin dejar nada por fuera. Aquí estamos hablando del oidor que no solo oye, sino que cree plenamente en Cristo, le da todo crédito a las palabras de Dios. Toda su alma se rinde al Señor, todo su pensamiento se rinde al Señor. De esta persona se puede decir que toda su vida es, por la fe, alumbrada por Cristo y su glorioso Evangelio. No hay nada que reserve. El Evangelio no está debajo de un almud, por allá en un rinconcito y de vez en cuando lo frecuento cuando tenga problemas. No, el individuo descrito aquí no es el individuo dividido, el que tiene dos lamparitas y con cada una alumbra de acuerdo a donde esté. No, es el individuo que tiene la luz del Evangelio. No es indeciso, no desea ser equilibrado delante de la gente. Él no quiere parecer una persona ecuánime entre los suyos. No, él quiere parecer un creyente. Porque es que si nos metemos así como con la religión, la gente nos va a decir que fanáticos. Ojalá nos dijeran eso.
¿Alguno de ustedes ha ganado eso? No. A la mayoría de ustedes le han tenido que preguntar, ¿es usted cristiano? Luego no era obvio. No era obvio. Por eso nos lo preguntaron. Ojalá alumbráramos. Ojalá hubiera luz. No queremos parecer equilibrados. Nuestra vida no es para nada equilibrada. O dígame si usted está en la mitad entre el pecado y lo santo. Todavía no se ha decidido. Que yo sepa, un creyente ha sido trasladado de las tinieblas, un rincón, a la luz, el otro rincón. No está indeciso. Estamos hablando del individuo que se inclinó hacia el lado de Cristo completamente por la fe en Él. No es como algunos que sí, yo he venido a Cristo y su empleo. No, eso es otra parte, es otro asunto. ¿Por qué dejas un asunto por fuera del señorío de Cristo? Mire, yo soy un creyente. Sí, pero tú no eres casado, ¿con quién vives? ¿Qué pasa ahí? No, es que mi vida familiar es otro asunto. Debería ser el mismo, ¿no es que es la vida? No tienes dos lámparas, no estás dividido. Has seguido a Cristo con todo lo que eso implica. Hablamos del individuo que renunció a sí mismo, no aparte de sí mismo. Hablamos del individuo que le dio la espalda al mundo, no que dejó la mirada en el mundo y el cuerpo siguiendo el arado. Es el individuo que ha respondido al Evangelio, siguiendo a Cristo al costo que eso dé, al que cuya mente, afectos, voluntad han sido llevados bajo el señorío de Cristo. Estamos hablando del individuo cuya mente, afectos, voluntad han sido llevados bajo el señorío de Cristo, al que rindió su alma, corazón, mente y fuerzas al Señor, al que rindió delante de Cristo su vida, sus bienes, su tiempo, su profesión, y no ha resguardado un poco de tinieblas para andar en ellas y darse gustos de vez en cuando. Yo soy creyente hasta el próximo negocio, porque ahí voy a traer un poquito de tinieblas para andar. Yo soy creyente hasta el próximo hombre que me pique el ojo, o a la próxima niña que me muestre más arriba de la rodilla. Un poco de tinieblas. Yo voy a ser creyente hasta el próximo examen. Porque si no hago copia, ¿cómo lo pasó, verdad? Hasta el puesto voy a ser creyente. Hasta el próximo día del Señor. Hasta las próximas tareas que te dejen un domingo. ¿Hasta dónde eres creyente? Estamos hablando del individuo que no está en un lugar intermedio, porque el tal no existe. No existe el lugar intermedio entre el cielo y el infierno. Y entonces, si no hay un lugar intermedio entre los fines eternos, tampoco hay un lugar intermedio entre los medios para llegar allí. No hay lugar intermedio entre las tinieblas y la luz, entre Dios y Belial, entre la muerte y la vida. La respuesta de un individuo debe ser radical. No tiene un pie en Cristo y otro en su propio terreno. Uno en Cristo y otro en el mundo. Uno en Cristo y otro en sus gustos y proyectos. Es de Cristo todo, completamente y absolutamente es de Cristo. Cristo no es un medio Señor. Él no canta, oh, medio Señor mi Dios, al contemplar los cielos. Él dice, Señor mi Dios, porque Él es su Señor. Es completamente su Rey, así como Él es completamente su Salvador. Es el individuo que no quiere agradar a los hombres, no teme a los judíos, no teme a los hombres, sino teme a Dios. Él no ama de igual manera a Cristo que a su familia, no la ama igual. Amamos a la familia, oh, pero más a Cristo.
No le interesa igual el reino de Dios y su propio reino. Él vive para el reino de Dios y su justicia. Su mayor deseo es agradar a Dios, no la sonrisa del hombre. Ama al Señor sobre todo, procura con todo su ser el avance del reino. Y de Él se dice, todo su cuerpo está lleno de luz y está todo alumbrado. Y si es así, ¿no alumbrará a otros quienes puedan estar en contacto con Él? Pero por último, la responsabilidad descuidada. Vimos la responsabilidad que exigió. 2, la responsabilidad acogida. Y la responsabilidad descuidada. Y esto lo hallamos en esa pequeña frase del versículo 36, donde dice, palabra de Dios, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas. Note esa frase, no teniendo parte alguna de tinieblas. ¿Y esto qué nos señala? Que es muy probable que entre la multitud que estaba allí, había gente que quería tener luz, ¿verdad? O sea, no luchaban contra lo que Cristo estaba enseñando, no luchaban, querían eso. Pero, ¿sabe? Tenían parte, o tenían su parte en las tinieblas. Aquí se supone que el individuo no está completamente en tinieblas, pero como le dije, eso no es una buena noticia. Si no está completamente lleno de luz, su situación es peligrosa, por eso el Señor la señaló. ¿Qué quiere decir eso de tener parte alguna en las tinieblas? Sin duda hace referencia al individuo que desea jugar en ambos bandos. Por un lado, desea ser un hombre religioso, aceptando algunas demandas del Evangelio, asumiendo cierta conducta de la palabra de Dios, quizá hasta persiguiendo los beneficios que otorga el Evangelio, pero al no haberse rendido completamente a Cristo en arrepentimiento y fe, también desea complacer sus pecados, andar persiguiendo sus metas, satisfaciendo sus gustos pecaminosos, andando a la luz de su propia razón en otras cosas. En otras palabras, quien tiene parte alguna en las tinieblas quiere un poco de Cristo y un poco de sí, un poco del Señor y un poco de mundo. Cuando lo necesita, usa la luz del Evangelio, cuando no, la deja debajo del almud. Es el individuo que tiene un corazón dividido en afectos. Dice amar tanto a Cristo como a su familia, o al menos así lo expresa. Ama sí, amigos, posesiones. No se distingue muy bien qué es lo que realmente ama en mayor medida, porque a todos los ama por igual. ¿Sí ves tan equilibrado ese hombre? Este se engaña pensando que al menos tiene luz, ¿no? ¿No es peor no tener nada de luz? No, el Señor dice no. Aun si todo su cuerpo está lleno de luz y tiene parte en tinieblas. Es el hombre que piensa que al menos tiene cierto temor de Dios. Yo conozco ateos que no tienen de eso. Les gusta el Evangelio, en cambio mi primo, mi tío, mi abuelo, a ellos sí no les gustaba el Evangelio. Yo no me pongo a la iglesia. En cambio esto sí admira la moralidad del Evangelio y la recomiendan, pero ellos mismos no han venido a rendir su vida en arrepentimiento y fe. Están en tinieblas, en un rodadero bonito, van para la condenación. Este individuo no es de Cristo. En medio de la luz que tiene también hay tinieblas, ese es el punto. Tiene parte en la luz, pero tiene parte en las tinieblas. Eso lo llamaríamos una fe a medias, lo que nos muestra que no es la fe bíblica, porque la Biblia nos habla de fe pequeña, pero no de fe a medias. ¿Me hago entender? Hay fe pequeña, pero no hay media fe. Hay creyentes débiles, pero no hay medios creyentes. Es indeciso, liviano en sus consideraciones. Es el oidor parcial, el que cuela las enseñanzas, el que hace su propia versión del seguimiento a Cristo. El Señor no felicitó a estos individuos diciéndoles, bueno, esa luz que tienen, sí está debajo del almud, eso es mejor que nada. No.
El Señor los señaló como que su ojo es maligno y está en tinieblas. Dijo de ellos que la luz que tenían eran tinieblas, blanco o negro, Cristo o el diablo, el reino de Dios o el del mundo, cielo o infiernos, luz o tinieblas. Si no es luz completa, la media luz es tinieblas. De este tipo de individuos, el comentarista Ryle afirma, lo cito porque siempre es punzante en sus comentarios, en poco dice mucho. Dice él, hablando de este tipo de individuo, del de medio y medio: miles de personas presumen que sus almas no están en un estado demasiado malo porque se abstienen de actos graves y evidentes de maldad y son decentes y respetables en sus vidas externas, pero rechazan el Evangelio cuando se les ofrece. Se sientan año tras año tranquilamente sin dar pasos claros en el servicio a Cristo. Si es así, sepan que su culpa es muy grande a los ojos de Dios, porque es tratar con desprecio e indiferencia al Rey de Reyes. Afirma él, no basta con oír el Evangelio, a sentirlo, a admirarlo, reconocer su verdad. Debe ser recibido con el corazón y obedecido con la vida. Hasta que esto no sea así, el Evangelio no le hace más bien que si fuera un pagano africano que nunca hubiera oído el Evangelio en absoluto. Sin duda, hermanos y amigos, que pasajes como estos siempre nos llevarán a preguntarnos cuál es nuestro estado. Así que es claro, o estamos andando en luz completamente, o estamos andando en oscuridad o a media luz, que es lo mismo. ¿Estamos andando en luz? ¿O estamos andando en tinieblas o media luz, que es lo mismo? Sin buscarlo yo se lo cito, Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Sí notan? ¿Es creyente? Entonces de usted se dice, en otro tiempo erais. Usted puede mirar hacia atrás y decir, eso era antes. Ahora somos luz en el Señor. Si ese es su caso, andad como hijos de luz. No diga estoy en luz, pero ando a media luz. Estoy en la luz, pero vivo a media luz. Esto es radical. En otro tiempo erais tinieblas. Esto no es muy moderado, que digamos. Esto es radical. Y son los únicos dos lugares donde uno puede estar. Y además el lugar donde usted esté, así mismo vive. Si usted es hijo de luz, anda como hijo de luz. Si es tinieblas o media luz, así va a andar. Por eso siempre somos observadores del que anda en media luz, ¿sabe? Porque aunque él se crea un creyente, todos sabemos dónde está. No sé dónde está, si en oscuridad total o en media luz. Nuestro punto es, no está en luz. No sé en cuántos espectros de gris esté. El punto es que no está en blanco. Ese es el punto. Primera de Juan 1:7 nos señala, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y esto es muy diciente, porque si andamos en luz, como Él está en luz, lo que significa que nosotros, los hijos de Dios, estamos solamente en el mismo ámbito donde Dios está. Él es luz, sus hijos andan en luz, y si esto es así, ¿qué? ¿Cómo se expresa? Entre muchas cosas, tenemos comunión unos con otros. 2, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hemos de afirmar que el medio seguimiento a Cristo no existe.
la medio convicción, la casi fe, la media membresía en la iglesia de Cristo, la medio santidad, el medio compromiso, el medio discipulado, el medio cristiano. Esas criaturas amorfas no existen. ¿Tiene usted más posibilidad de encontrarse una criatura mitológica que un medio cristiano? Nunca se lo encontrará, eso no existe. Existen los que andan en luz y los que no. Existen los que andan en la comunión de Cristo y su iglesia. ¿Por qué? ¿Sí leyó? Si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. El creyente solito, yo soy luz pero no me congrego con otros. No existe, no existe. El que tiene luz anda en comunión con los que tienen luz. ¿Sabes? Eso tememos algo. La gente que no le gusta andar con el pueblo de Dios. Pero hallan todo su regocijo con gente no creyente. Estos sí son mis amigos. Llega a la iglesia, uno se siente todo atemorizado. Aquí en mi trabajo, relajado, ¿verdad? Yo no lo diría con una sonrisa. Porque si usted está en luz, tiene comunión con otros que tienen luz. Los que andan en luz y los que no andan en luz. Los que andan en comunión con Cristo y su pueblo y los que no. Así que si es un hijo de la luz, toda su vida, toda ella será alumbrada. Su intelecto, sus afectos, todo. Usted no deja un poquito afuera, todo, todo. Ese es su mayor testimonio. Véase vivir, véase pensar, véase al nivel de sus intereses y afectos internos. Y si está completamente en la luz, eso es lo que se verá y eso es lo que veremos. Pero amigos, aun si usted se cree cristiano, solo porque lleva mucho tiempo yendo a la iglesia, escuchando el evangelio, el asunto no es si tiene algo de luz. Todo el tiempo que ha venido aquí ha metido luz en usted, pero usted tiene parte en las tinieblas. Toda la luz que le pueda caber no es suficiente, a menos que por la fe y el arrepentimiento siga a Cristo. ¿Por qué? Porque la luz bajo un almud se sofocará hoy o mañana. Haga el ejercicio esta noche. Ponga una vela en un balde y tápelo. Es solo cuestión de tiempo y la luz que tiene se apagará. El almud ya no le servía de nada, pero se apagará. Se apagará. Siga a Cristo. Qué bueno que nos acompaña, qué bueno que escucha, qué bueno que tiene disposición. Eso le da luz. Pero si tiene parte en tinieblas, no es suficiente. Venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Esta es su responsabilidad y es nuestra responsabilidad cuando escuchamos el evangelio. Oremos.